Magistrado, aprovechando una pregunta sobre el tema de la legislación con perspectiva de género, son principalmente maestras mujeres de la Universidad Autónoma Metropolitana las que se quejan de que habían llegado a un acuerdo de recibir cierta cantidad de dinero mensual por el resto de su vida, y ahora la rectoría de la UAM les dice que no hay dinero suficiente, entonces que les ofrece darles de una sola vez una cantidad importante, sí, de más de 1 millón de pesos, pero que con esto renuncian a su jubilación mensual. No sé si le haya llegado esto y si el Tribunal Federal sería el que en un momento dado tendrá que resolver al respecto. Sí, sin duda alguna, Ramses. Fíjate que no de la UAM, pero hemos tenido casos de otras dependencias en donde justo, no obstante, el establecimiento tiene una norma concreta y a veces las garantías de protección que tienen en sus condiciones generales de trabajo y algunos contratos colectivos, de pronto a la autoridad se le ocurren cosas como la que plantea, dice, no, espérame, pues tienes un derecho a una pensión jubilatoria en estos términos de acuerdo a tu contrato colectivo de trabajo, pero dada la situación presupuestaria y dada la condición en que nos encontramos como dependencia, pues yo te voy a jubilar, pero te ofrezco tal cosa. Eso categóricamente te comento, son pactos que están en contra de la ley, los derechos laborales y todo lo que asumamos derivado de la ley o de los convenios a través de contratos colectivos, de prestaciones que nos den las autoridades, esos derechos son irrenunciables. Y entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tienes muchos casos en donde viene el trabajador, inclusive con su convenio, para conocimiento de tu auditorio, y evidentemente analizamos, nos pronunciamos, y como es un pacto contrario a la ley, un contrato que no está adecuado a la normativa, pues evidentemente lo echamos para atrás, como vulgarmente se dice, y desde luego pues invitar a los compañeros que ante cualquier situación, independientemente de los abogados particulares que supongo que tienen los sindicatos, aquí tenemos una procuraduría de la defensa de los trabajadores del Estado muy eficiente, que de verdad tiene abogados de calidad, y cualquier situación pueden recurrir con nosotros. Muchísimas gracias. Por cierto, es una curiosidad el hecho de que usted sea presidente, magistrado, y tiene algún conflicto de intereses con el trabajo en la Procuraduría de Defensa de los Trabajadores del Estado. No, fíjate que nos lo planteamos cuando decidieron las altas autoridades proponerme y nombrarme. El tema es que la Procuraduría cubre la parte que establece el artículo 17 constitucional, el derecho que tienen todas las personas, en el caso concreto los trabajadores, a tener una defensoría pública. Entonces, en este caso, yo como titular de la Procuraduría asumía ese derecho constitucional de los trabajadores del Estado, y como nuestra función justamente es procurar la administración de justicia, pues evidentemente no hay controversia con el tribunal, y evidentemente lo que hacíamos ayer era procurar, y aquí lo que hacemos es juzgar, pero evidentemente no hay conflicto, y estamos trabajando los asuntos inclusive que nos encomienda acá la Procuraduría. Sin particularizar, magistrado, pero sí quisiera exponer un antecedente cuando usted trabajaba en el asunto del transporte en la Ciudad de México. Se llegaron a presentar estos conflictos de intereses de que usted no pudiera actuar con libertad porque el jefe de gobierno no se lo permitía. ¿Llegó a padecer esto? Fíjate que no, me tocó sobre todo en la época del canciller Ebrard, en una relación muy amplia, la verdad, muy abierta hacia el trabajo que teníamos encomendado. En el caso particular de nuestro canciller, siempre la visión fue muy abierta de cómo ayudar a la ciudadanía, cómo hacer cosas en beneficio del interés general, y en principio nunca he recibido una línea para algunas cosas, y en segundo lugar, mi querido Ramsés, no la aceptaría. En alguna situación de mi vida tuve la oportunidad de decidir entre continuar en un proyecto que tal vez no necesariamente coincidía con esa proyección social y con esa visión que uno tiene que tener de ayudar a la gente, porque finalmente es lo que puede ser en la vida. Y la verdad es que decidí no entrarle a un cargo
y la visión con todo mi equipo de trabajo que ya venía conmigo para tomar posesión al siguiente día. Y yo les dije, todos tristes, les dije, miren, poder tener otro cargo en la vida y vamos a tener uno igual o más importante o menos importante, pero la conciencia que nos puede crear en subirnos a un escenario en donde, lejos de ayudar al ciudadano, lejos de ayudar a la gente, busquemos un escenario para restringirlo, pues tal vez eso nuestra conciencia nos lo pueda reclamar siempre. Entonces, sin aducirnos temas de bondad, ni mucho menos, yo creo que la visión personal, no solo en el sector público, sino como personas, como una situación de vida, pues debe ser tratar de apoyar, de ayudar, de buscar una coincidencia armónica, civilizada, social, y cómo ayudas a los demás. Y en el caso de mis cargos, te reitero, nunca he tenido una línea específica para resolver en tal sentido, y la verdad es que eso me ha dado la oportunidad de tratar de hacer cosas positivas simplemente. Vamos a regresar al tema laboral, pero quisiera hacerle una pregunta un poco más personal, no porque yo lo quiera, sino porque Israel García le está mandando un saludo desde Huasca, o de Ocampo, me parece que debe ser Hidalgo. Y esta pregunta tiene que ver con la movilidad social que permiten los estudios. Tengo entendido que usted es hijo de maestros y que, bueno, pues cuando usted nació, Hidalgo era considerado uno de los estados más pobres de la República. Se hablaba mucho del Valle del Mezquital, era el paradigma de la pobreza en el país, pero Hidalgo ha avanzado muchísimo, ya está lejos de ser considerado uno de los estados más pobres. ¿A qué atribuye usted esto, si me permite? Pues mira, en principio la situación geográfica que es privilegiada del estado de Hidalgo, y que realmente el tema de las comunicaciones ha abierto la posibilidad de que muchos hidalguenses podamos salir de nuestros terruños, de nuestros pueblos, para buscar oportunidades distintas dentro de nuestro propio país y dentro del propio estado. Esa ubicación geográfica nos permite realmente una interacción desde el punto de vista económico, social, cultural, que nos allega de los bienes necesarios para poder detonar mayor economía. Pero también algo importantísimo es que la globalización mundial, en muchos aspectos que se ha venido dando y que no escapan justamente a la situación de nuestros pueblos, pues nos ha permitido visionar y fortalecer tal vez nuestros esquemas inclusive de trabajo en Hidalgo y en mi pueblo. Yo soy de un municipio que se llama Totonilco de Tula, Hidalgo, y yo le digo a mis amigos, y le digo con mucho orgullo, yo conozco la pobreza de cerca, soy hijo de maestros, como bien comentas, pero soy un hijo de una familia de 2 hermanos, de tal suerte que la condición un poco complicada, gracias a eso y a nuestro trabajo, a la visión de nuestros padres, la mayoría somos profesionistas, hemos hecho cosas importantes, y en sí el detonante del Estado, te reitero, obedece al tema geográfico que tenemos. Sin embargo, hoy somos el 7º estado a nivel de pobreza, de acuerdo con el último informe del Coneval, y eso pues obviamente no nos tiene muy contentos. Tenemos áreas, Hidalgo es un estado muy contrastante. Por un lado, la capital, la región de Tula, Atitalaquia, Tepeji, son los que generan el PIB más alto del estado, pero en contradicción a eso tenemos áreas en la sierra y en la Huasteca donde la gente se muere de hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que la visión de lo que viene es enfocar el asunto de gobernabilidad de un estado, pues a partir de un proyecto social que sea incluyente, que les traiga equidad a esas personas que no tienen las mismas posibilidades que tenemos muchos, y pues justo buscar un escenario que les permita vivir mejor, de preferencia en donde ellos están, y que si tienen que moverse pues lo hagan con otros fines, pero que el tema de sus costumbres, el tema de su arraigo, el tema de su familia y la identidad cultural, sin soslayar que hoy vivimos en un pluriculturalismo, pero que esa identidad cultural se siga teniendo y permanezca en el Estado. Magistrado, regresando al tema laboral, es una
pues es una forma de expresión, pero tiene mucho de verdad, que en México no hay justicia para los pobres. En el tema de la justicia laboral, ¿qué se puede hacer para garantizar un mayor apoyo para los grupos vulnerables, para los que no pueden pagar un abogado particular? Y no sé si usted nos pueda hablar de si ha notado cambios en cuanto a estas controversias que se presentaban entre grandes corporaciones y trabajadores que no tenían pues los recursos para enfrentar. Mire, por ejemplo, y lo voy a decir abiertamente, el caso de Ricardo Salinas Pliego y Televisión Azteca. Él contrata a los trabajadores de las tiendas en la Ciudad de México a través de una empresa que se encuentra en Coahuila o en Nuevo León, etcétera. Entonces, cuando los corren, pues los trabajadores no pueden ir a reclamar a esos estados en donde los tienen contratados. No sé si sea una variación de outsourcing, pero es un ejemplo que le podría yo dar y me gustaría conocer otros de su parte en esta asimetría que existe entre los grupos vulnerables y los grandes corporativos. Sí, 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 fíjate, es un tema también súper importante. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que parte de toda esta concepción plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo del espíritu de esa cuarta transformación que esboza nuestro presidente, ¿en qué se sustenta? En tres ejes fundamentales. Uno, lo que se ha dicho y que está en el Plan Nacional de Desarrollo, es atender a todos sin distinción alguna, pero enfocar la atención de la gobernabilidad, sobre todo en la gente que menos posibilidades tiene. El eje 2 de este Plan Nacional de Desarrollo es cómo aplicamos la justicia de manera transversal, y en este contexto va el tema de lo que esboza mucho el señor presidente, es que ya no hay intocables, ¿no? Es decir, el tema de la justicia debe ser parejo independientemente de la visión, de la posición social, de la posición económica también. Y el tercer eje es cómo vamos encaminando todo este escenario una vez vislumbrados los otros dos, para que el tema productivo y económico trace una vertiente de equidad para todas las personas. Y concretamente en lo que planteas, acá el señor presidente del Tribunal Federal, nombrado directamente por el presidente de la República, ha investido este tribunal con una visión social que justamente va en ese sentido, ¿no? En donde inclusive cuando un trabajador sentimos que no viene bien representado, por mandato del señor presidente del tribunal, estamos obligados a nombrarle un defensor de la Procuraduría y a buscar el equilibrio durante todo el esquema del proceso. Como bien dices, este tema de contrataciones ahí medio difusas es como una variante del outsourcing. Y finalmente, pues como lo vienen haciendo esos grandes corporativos, subrogarle a una instancia, inclusive a despachos de abogados, todo el tema de contratación laboral, para que el día que tú demandes a la empresa Juan Pérez Jolote, pues no la demandes a ella, sino a un tercero, que es el que tiene subrogada la contratación laboral. Eso a partir de la reforma de mayo del 2019 ya está prohibido. Como tú sabes, estamos ahí trabajando incluso con el Senado de la República para la entrada en vigor, que si no mal recuerdo el último convenio fue que sea en un mes, pero aquí categóricamente te digo, ese tema se acabó. Conozco incluso asuntos de otras radiodifusoras que tienen cierto prestigio aquí en el país y que hacen la misma situación, pero pues no puede ser que quienes enarbolamos este tema abierto de comunicación, yo con mucho respeto a los comunicadores, pero sobre todo a los dueños de medios, pues seamos los primeros en violentar los derechos de quienes ejercen esa situación para la ciudadanía. Entonces, no hay intocables. Yo creo que a partir de esta gran reforma laboral el piso estará parejo, y la visión del presidente, la visión de los tribunales y en concreto de este tribunal, pues es enarbolar esa situación de defensa y de protección a los trabajadores.